Amante Ministro del Interior, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Buenas bien. tardes, senador. Perdón, ministro. Ya me confunde sus roles. Sí, sí, sí. Suele ocurrir mucho. Algunos fiscal me dicen todavía. Seguro. Eso ya es mucho. Sí. Bueno, estamos todos tratando de entender todos estos cambios. ¿En qué momento le ofrecieron el cargo de Ministro del Interior, doctor? Y creo que un par de semanas atrás, el presidente mencionó la posibilidad. Y pensé que no estaba hablando en serio porque anteriormente también se dio algo parecido, ¿verdad? Pero después me di cuenta de que era ya una proposición seria, ¿verdad? Y bueno, finalmente le aceptamos. Es un reto muy importante. El Ministerio del Interior genera las políticas públicas de seguridad interna y bueno, una preocupación coordinada con la policía y bueno, va a ser toda un proceso que vamos a trabajarla con el comandante Resquín. Yo creo que hay mucho por hacer, ¿verdad? Lamentablemente así estos casos de corrupción solapan o ocultan todo lo bueno que puede estar haciendo la policía, ¿verdad? Operaciones interesantes bueno, se ven mitigadas por estos casos de corrupción interna que tienen que ser enfocadas de una manera mucho más dura, más fuerte y más drástica para que sea ejemplar. ¿Su relación con el comandante Resquín cuál es? Yo lo conozco al comisario Resquín desde época de fiscal. Habíamos investigado juntos el caso de Cecilia, el caso del secuestro de Cecilia. De aquel tiempo a hoy, bien, súper bien. No hay ninguna, y más aún en este último tiempo en que él se desempeñó como comandante y yo estaba en la Senat, ¿verdad? Yo creo que es una persona accesible y con quien vamos a coordinar esos procesos, esos programas que necesariamente tienen que ir dándose para devolver esa imagen de credibilidad a la policía. Eso va a ser un objetivo inicial. Aparte, vamos a empezar todo un proceso de conversación con líderes políticos, con grupos empresariales, con los campesinos, con productores, ya que la función de la policía es mucho más amplia que la de la Senat y abarca diferentes aspectos del quehacer de nuestro país. El subcomandante Luis Arias sabemos que es leal a Euclides. ¿Él va a seguir? Yo estimo que no habría cambios en la cúpula. Eso todavía no lo hablamos con el comisario Resquín. Eso lo haríamos el lunes probablemente, pero básicamente es un punto que yo creo que no es una cuestión de hombres, sino más bien es una cuestión estructural, ¿verdad? O cultural o subcultural.
que tenemos que descifrar y establecer bien claramente cuál es la nueva postura que hoy queremos implementar. Recuerdan ustedes, algo parecido fue en Senat, ¿verdad? Cuando ingresamos con esa imagen del 70-30, que era Senat y ya se veía ese porcentaje, ¿verdad? Hoy en día yo creo que este Senat es una institución objetiva, institucionalizada, tiene una ley que regula su actuación, y así queremos trasladar ese mismo criterio en lo que respecta al Ministerio del Interior, ¿verdad? Como generadora de política. En lo referente a la lucha contra el EPP en el norte de la región oriental, ¿usted considera que ese modelo de fuerza conjunta policía-militar es la adecuada o hay algún otro modelo que puede ser más útil? Como que este modelo de los militares trabajando en la seguridad interna tal vez ya se agotó. No, en realidad el modelo hace referencia a que la policía hace todo lo que respecta a inteligencia, y quien operativiza las acciones son las fuerzas militares. Sí. Creo que es un conjunto, porque creo que ahí la policía tiene una especialidad, así como Senat, que es básicamente operaciones basadas en inteligencia, cosa que no tienen los militares, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cree que el modelo es el correcto? No, tal vez tenga que hacerse algunas modificaciones, ¿verdad? Creo que hasta donde sé, por lo menos, de un tiempo a esta parte se han modificado actuaciones. Recuerdo que antes se hablaba mucho de atropellos, de vivienda, de establecimientos sin órdenes judiciales. Eso yo creo que fue fue mejorando, en el sentido de que hoy ya se recurre a través de la fiscalía a viviendas particulares con órdenes judiciales, ¿verdad? Para hacer ciertos allanamientos, ¿verdad? O sea, situaciones como esas eran muy comunes anteriormente. Hoy eso ya mejoró. Yo creo que como visión, yo te diría apuntalar o mejorar el sistema de inteligencia de la FTC para tener resultados mucho más progresivos, ¿verdad? Uh-huh. Una consulta, la ministra adjunta, Zully Rolón, ¿ella va a quedar en el cargo? Sí, fue una sugerencia que le hicimos al presidente. Aparte, va a ser la primera mujer que asume como ministra de Senat. Ella permanentemente nosotros la involucramos en todos los actos o eventos relacionados a la operativa de Senat y también a la parte administrativa, ¿verdad? Maneja muy bien, ella es abogada, penalista, es contadora. Yo creo que se va a desempeñar bastante bien en Senat, ¿verdad? Uh-huh. Ahora el comisario retirado Carlos Altenburger, él es viceministro de Seguridad, ¿él va a seguir? Yo le estoy proponiendo como viceministro de Seguridad al comisario Pablo Ríos. Uh-huh. Él es ya un comisario retirado, Uh-huh. pero es uno de los pocos especialistas que tiene el Paraguay en el tema de seguridad ciudadana y comunitaria, ¿verdad? Ahora eso nos va a ayudar mucho para generar esas políticas e implementarlas con la policía, que desde diferentes
aspectos. Ahora, en su cambio se da justo en un momento muy sensible donde salta un escándalo de extorsión de policías en la ciudad de Turín. ¿Cómo erradicar este tipo de prácticas que se escucha muy a menudo y depurar este tipo de policías en el sistema? Pero no te copié bien esa parte, esa última parte. Sí, ¿cómo cree que puede depurar la policía que se dedica a este tipo de prácticas? Sí. Y mira, nosotros estaríamos coordinando con el comisario Reskin. La experiencia que tenemos es, por ejemplo, en Senat, nosotros eliminamos toda posibilidad de que se sigan realizando controles de ruteros, esas famosas barreras, por las dudas, ¿verdad? O por si acaso, o por si alguien cae. Cuando nosotros hacemos alguna intervención de este porte, como Senat, les digo, es ya con un objetivo específico. Sabemos que en un colectivo viene droga, en un determinado vehículo con tal característica. En ese caso se hacen barreras. Yo creo que vamos a conversar con el comandante. Esa puede ser una opción interesante para que justamente... pero eso no significa que no tendría que... se levantarían los controles, ¿verdad? Lo que se haría es evitar de que el factor humano tenga que ver con el control y apostar más a tecnología, con cámaras que puedan detectar detector facial, con cámaras que puedan leer las chapas, o sea, utilizar la tecnología para hacer ese tipo de control que hasta el momento no reporta muchos resultados, sino antes bien desde el punto de vista de la ciudadanía genera un descontento y también demora en los procesos de control. O sea, estamos simplemente indagando, hablando en voz alta o pensando en voz alta sobre literalmente qué hacer para ciertas y determinadas acciones. Ministro, políticamente, ¿dónde se siente usted ubicado hoy día? ¿Está más cercano al Partido Colorado que antes? Bueno, sí, tenemos obviamente el liderazgo del presidente me ubica al lado suyo, ¿verdad? Yo no sé si recordar, yo fui expulsado del Partido Colorado en su momento. Sí. Pero aparentemente hay algunas intenciones de reincorporarme por el mismo método, ¿verdad? Yo nunca salí del Partido Colorado. Sí, obviamente eran épocas en donde no se daba mucha oportunidad a personas para que puedan recurrir y librar una batalla electoral desde adentro. Por eso muchos recurrimos a la posibilidad de acceder a cargos electivos a través de otros partidos, ¿verdad? O movimientos, como en mi caso en su momento, ¿no? Pero yo me siento muy honrado por darme la oportunidad de procurar hacer algo parecido en la policía de lo que hicimos en Senat. Hoy, después de aquella famosa 70-30,
creemos que la Senat tiene una imagen diferente, la imagen de una institución objetiva, investigativa, seria, que todos sus actos pueden ser auditables, tanto por el poder político como por el poder judicial. ¿Y su relación con el expresidente? Queremos trasladar a la policía en sus diferentes aspectos. Sé que es una situación bastante más grande, más compleja, sí. Más compleja. O sea, no va a comparar jamás el volumen de gente de una y otra institución, pero como criterio creo que puede ser aplicable en otras instituciones, como en este caso la policía, ¿verdad? Y dejar bien en claro, ¿verdad?, de que por lo menos ni el ministro, ni su gente, ni el comandante recibe dinero, ¿verdad? Claro. Justamente para que o propuestas o regalos o maletines, sí, justamente para dar oportunidad a que el personal que está en ruta, que está ubicado en lugares muy sensibles, esté obligado a generar cierta renta para permanecer en determinados lugares. Ministro, una consulta. Disculpe. Sí. ¿Cuándo planea afiliarse al Partido Colorado o lo tiene que hacer una convención para reincorporarlo? No, en realidad no tuve por primera vez con la pregunta de ustedes, volvió al tapete ese tema, ¿verdad? Uh-huh. Pero en principio no estaba siendo considerada esa posibilidad, salvo eso que les mencioné, intenciones así de algunas personas en forma aislada que planteaban o querían plantear la reincorporación, así como me echaban de oficio, claro, la reincorporación de oficio de vuelta. O sea, ¿en qué año lo hicieron? Creo que fue allá por el 2016 más o menos. Uh-huh. Tendrían que levantarle la sanción. Así es, por lo menos los argumentos del entonces senador Peta era de que no se dio la oportunidad a la defensa. Eso no es un condimento para que usted ocupe hoy y siga en el cargo, porque hay mucha presión, especialmente del cartismo. Usted sabrá de que se cuestionaron bastante en un momento de que independientes, en su caso, y como el Arrey lo vincularon mucho con el PDP, que ocupaban puestos en el gobierno. ¿Usted recibió algún tipo de sugerencia para que se afilie, para seguir en el cargo? Y en realidad no, yo creo que todos ya dan por asumido que yo estoy de vuelta afiliado, tal vez por eso. pero obviamente es un cargo político, ¿verdad? Pero es decisión del presidente. Yo fui dentro del proceso electoral, por ese acercamiento que tuvimos en su momento, fui uno de los pocos que apoyó fuera del Partido Colorado al presidente Mario Audo, uh-huh, en su campaña, en su candidatura, uh-huh, ya. ¿Cuál es su relación con el expresidente Horacio Cartes hoy? La sensación que se tiene de afuera es que no se llevan muy bien. Y no entiendo por qué, ¿verdad? Yo realmente nunca, creo que una vez hablamos y justamente fue con el presidente Mario Audo, una oportunidad que había pedido a él, siendo senador, que nos consiga una audiencia con el presidente Cartes para, creo que era, escuchar un poquito su criterio sobre una eventual reforma judicial, ¿verdad? Esa vez fue la única vez que conversamos. Uh-huh. Y después nunca más. ¿Usted no tiene ningún problema con Horacio Cartes? No, problema no.
El problema es índole político, me refiero, no personal. No, que yo sepa, no. En el caso, ahora, por ejemplo, tuvimos la ley del agente especial y el grupo del diputado Bachi, Núñez y todo el equipo apoyó, pero sin dudar, ¿verdad? Esta gestión, ¿verdad? De tener una ley que respalde la actuación de la agente especial del Senado. La detención, disculpe que pase a otro tema, la detención de Gringo González, que representan la importancia que significa. Y Gringo González es una persona que tiene orden de captura aparentemente hace tiempo por aquel sonado caso de robo de cocaína en zona de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? En aquella época, hoy él estaba con orden de captura, y bueno, hoy por fin se ejecutó, ¿verdad? La policía ejecutó con éxito la detención y tendrá que volver a prisión. Él es uno de los narcos más peligrosos de frontera, dicen, ¿así los indican? Sí, si bien es cierto, de una generación anterior a todos estos, ¿verdad? Sin embargo, sigue teniendo un poderío importante en su zona. Ministro, respecto al tema del crimen organizado, sobre todo en la zona de frontera, estamos viendo, creo que en varios sectores de la sociedad, con mucha preocupación, como organizaciones criminales muy importantes de Brasil, como el Primer Comando Capital o el Comando Vermelho, están permeando mucho en nuestro país. Se habla de que financian campañas, que manejan las cárceles. Sabemos que la ministra de Justicia está haciendo un trabajo titánico para desarmar esos grupos en las cárceles. Hemos visto operativos comando muy fuertes. ¿Conoce lo que se ha hecho en Sudamérica, en Guatemala, de convenios internacionales, incluso tribunales internacionales, para juzgar ese tipo de crímenes? ¿Cree que algo de eso podría correr en Paraguay, o que los organismos de seguridad, digamos, todavía no requieren de ese tipo de asistencia? No. Yo creo que toda asistencia en esta materia es muy importante. El crimen organizado permeó en casi toda la frontera. Incluso muchos ya hablan de que están llegando a Europa, principalmente el PCC, ¿verdad? Pero si hay algo que en todo este tiempo, tanto la Senat como la policía ha conseguido, es la individualización de estos miembros, la detención y a partir del caso piloto, ya directamente la expulsión del país. Sí. Hoy yo te puedo asegurar, Guillermo, que en Paraguay no existe una cabeza visible, una dirección visible, ¿verdad? Porque la mayoría de quienes estaban a la cabeza o están muertos o están presos, ¿verdad? El último Bonitano, que fue apresado por la policía, anterior a él, Leví, fue apresado por Senat y expulsado inmediatamente. Y luego, anterior a él, Minotauro, que fue detenido en Brasil, pero Minotauro estaba imponiendo a través de la fuerza su actividad para reemplazar la estructura que era de Rafat en su momento. Sí, en forma muy sangrienta. O sea, en forma muy sangrienta. Sí. El problema que ahora estamos teniendo, o vamos a tener seguramente en el futuro, es que el crimen organizado está tan atomizado, sí, que resulta un poco más difícil, claro, individualizar a las organizaciones, ¿verdad? Sí, pues se Porque mueven células. se mueven en células, ¿verdad? Y
con personajes un tanto desconocidos Claro. para la mayoría. Sí, cuando se hacen conocidos y caen, ya hay otros que están surgiendo en otras células. Están surgiendo. Una Pero pregunta. aparte, en Senat, Guillermo, generamos un modelo de investigación que creo debe ser el objetivo de todo este tipo de investigaciones, ¿verdad? Donde ya no solo nos contentamos con la droga incautada, porque antes se incautaba la droga, pero todo lo demás era innecesario. Hoy cambia esa modalidad y ya no solo buscamos la droga, sino individualizamos a la estructura. Claro. Procedemos a detenerlo, luego nos vamos a sus bienes, les desposeemos para someterlos a comiso. Para el tema del comiso. Sí. Y por último, también entran como objetivo los miembros de fuerzas públicas que eran cómplices o cooperaban con estas organizaciones criminales. Y el tema del aumento del sicariato, sobre todo en una ciudad en concreto que es Pedro Juan Caballero, ¿hay alguna medida que se pueda tomar para evitar que cometen los golpes en Pedro Juan y pasan rápidamente al otro lado? Creo que casi nunca son detenidos o enfrentados por la policía. Sé que es una frontera muy difícil, frontera seca, con una avenida en el medio, ¿verdad? Pero, ¿no será que se pueden tomar medidas en ese sentido? Bueno, Pedro Juan es un caso bastante particular. Sí. Porque ya prácticamente es una región, esa zona, así como la triple frontera. Sí, pero además frontera seca. En este caso es una frontera seca. Sí. Pero está tan consustanciada, tan compenetrada ambas localidades, que realmente es muy difícil establecer un mecanismo. O sea, poner un muro, por ejemplo, va a hacer de que el comercio en la zona se resienta. Lo que sí yo creo que se puede apostar más es en tecnología con equipos que puedan detectar toda la estructura facial de una persona o los tipos de vehículos que tiene. A eso yo creo que hay que apuntar, por lo menos modernamente eso está haciendo hoy las policías en el mundo. Ya no obran directamente en forma personalizada, sino dejan mucho a criterio, dejan mucho ese tipo de acciones a la tecnología. Ministro, lo que la gente quiere saber, si sabe, ¿hay más cambios que se vienen o que maneja el Ejecutivo? ¿Tiene información? Y mira, yo apenas supe lo mío. Que ya es bastante. Apenas supe lo mío. Pero yo creo que ustedes, lo de la prensa, están en tantas partes, ¿verdad? Y en todas. Y en tantas y en todas ellas pueden acceder a más información, inclusive. O sea, hay cosas que yo por los medios me enteraba. ¿Qué sabe de Villamayor? Porque él era el que más o menos la ciudadanía esperaba que sea él el cambiado. Sin embargo, hoy se dieron estas sorpresas de los cambios que tuvimos. ¿Tiene alguna información de que él está más seguro en su silla que más en el cargo? Desconozco realmente. No. Hay muchas especulaciones, ¿verdad? Pero creo que finalmente es el presidente el que va a decidir sobre su situación, ¿verdad? Yo creo que él zafó bastante bien la interpelación. Este proceso de interpelación. O sea, se esperaba luego que sea así, ¿verdad? Esperemos el resultado del proceso,
pero es una persona de confianza del presidente. Ya. Ministro, ¿usted ya está en su despacho o cuándo se muda? No, estoy todavía mudándose. Estoy ya en la Senat. Estamos ultimando detalles porque no tuve ni siquiera la oportunidad de transmitir a mis agentes lo que estaba pasando. Entonces lo primero que hice apenas salí de Bruisaroga fue ir a la oficina y empezar a trabajar con los agentes, explicarle por qué estamos saliendo. Y la mayoría allí se expuso de que querían continuar con lo que habíamos iniciado. Y la mejor persona que estuvo permanentemente en contacto con todo ello fue justamente la doctora Zully Rolón. No hay forma de que se pierda la línea de trabajo que venían llevando. Por lo menos en este gobierno, ¿verdad? Que hay un cambio de gobierno, obviamente ya viene con todo lo que representa un cambio de gobierno y puede luego estimarse que se darían ese tipo de cambios. Pero mientras tanto, yo creo que hay que tener cierta hegemonía en las operaciones y también en la política de acción en este caso de la institución de Senat. Perfecto. Muchísimas gracias, ministro. Éxito en sus nuevas funciones y gracias por responder a todas nuestras consultas. No, por favor, un gusto, ¿no? A las órdenes siempre. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós. Usted está escuchando PDS.